Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Mi nombre es Ervin Bazán y esto es Bolivia News. Estamos listos para brindarles todas las informaciones, las más destacadas, de este martes 31 de marzo. Bienvenidos. En el arranque les contamos que el presidente Evo Morales admitió la derrota electoral del movimiento al socialismo en algunas regiones del país durante los comicios subnacionales y las atribuyó a las denuncias de corrupción que afectaron la campaña de sus candidatos. Si eso es verdad, es que ha habido un voto castigo a la corrupción, afirmó Morales, quien además dijo que algunos malos alcaldes del MAS no hicieron buena gestión y existieron dirigentes de organizaciones sociales que impulsaron, o más bien impusieron, a malos postulantes en municipios y departamentos. El presidente denunció una traición, ambición y quizá una infiltración de algunos dirigentes en su partido. Morales exigió a analistas y medios de comunicación no mostrar los resultados electorales como una derrota. Hemos aumentado. Creo que tantos partidos políticos solo se van a quedar como con 30 o 40 alcaldías. A ver, compañeros de la prensa, digan la verdad a todo el mundo. El MAS es el partido más grande de toda la historia, resaltó Morales, quien aseguró que su idea es trabajar con todas las autoridades locales del país, aunque sean opositoras. Varias de las autoridades que hasta el momento son virtuales ganadores de las elecciones subnacionales y que conducirán los gobiernos autónomos municipales y departamentales pertenecen a una generación joven, denominada los sub-40, que podrían refrescar la vida política del país. Así lo indicó la agencia de noticias Fides. Entre las tareas pendientes de las nuevas y jóvenes autoridades están el pacto fiscal y la implementación de estatutos autonómicos en algunas regiones. Como parte de esta sub-40 se encuentra Soledad Chapetón, de Unidad Nacional, quien con 34 años será la alcaldesa más joven y la primera mujer en ponerse al frente del municipio del Alto. En Chuquisaca, Esteban Urquizo del MAS tiene 34 años y buscará ganarle en la segunda vuelta a su ex correligionario Damián Condori, también joven, de 35 años. En Cobija, Luis Gatti Ribeiro, con 35 años, enfrentará el desafío de conducir la ciudad amazónica, que hasta hoy fue administrada por el movimiento al socialismo. También se incluyen en la lista el opositor Adrián Oliva, ex candidato por Convergencia Nacional, quien administrará Tarija con 37 años de edad, y José María Leyes, de la agrupación política Todos con Cochabamba, en el municipio, con 37 años de edad. La Organización de Estados Americanos lamentó la cancelación de una candidatura opositora en la región boliviana del Beni, pocos días antes de los comicios regionales celebrados el domingo, y sugirió cambios en las facultades del Tribunal Electoral. Así lo indicó el líder de la misión de observación electoral enviada por la OEA, el expresidente guatemalteco Álvaro Colom. La misión de la OEA considera importante que se promueva un debate político y legislativo a fin de salvaguardar las prerrogativas cívicas establecidas en los tratados internacionales y la Constitución boliviana. Agregó Colón, quien además destacó que afortunadamente la población en Beni pasó del pánico a la tranquilidad por un proceso de diálogo de base, porque hasta el viernes en la misión había preocupación por ese caso. Enfatizó que el pueblo boliviano ha mostrado una fortaleza democrática que debe ser correspondida por un sistema electoral que garantice los plenos derechos de los electores. Otro de los problemas destacados por la misión de la OEA fue la falta de seguridad en el traslado de las actas de votación a las instalaciones de los organismos electorales. Esto es Bolivia News. Continuamos con más informaciones. En Bolivia, más de 69.000 personas son trabajadoras del hogar, lo cual representa el 1.7% de la población ocupada, según datos del Censo de Población y Vivienda del 2012, difundidos hoy por el Instituto Nacional de Estadística en el marco del Día Nacional del Trabajador y Trabajadora Asalariada del Hogar, que se celebra cada 30 de marzo. Según el INE, respecto a los estudios de las personas que trabajan en el hogar y son mayores de 19 años, indicó que la gran mayoría no terminó el bachillerato. Un 41% cursó primaria, 45% secundaria y solo un 3.8% tiene nivel de estudios superiores. Y respecto al género, 67.608 trabajadoras del hogar son mujeres.
en tanto que 1.855 hombres ejercen este oficio. La Ley 181 dispone que las personas que se dedican a las labores domésticas gocen de un día libre cada 30 de marzo con el respectivo pago de haberes. En Santa Cruz, 4 sectores empresariales renuevan sus liderazgos. En la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz se queda al mando Jorge Arias Lascano, en reemplazo de Luis Fernando Barberí, quien ahora dirigirá la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz. En el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, IPSE, queda a cargo Antonio Rocha Gallardo y hoy la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo, ANAPO, elegirá al sucesor de Demetrio Pérez. Los empresarios que dirigirán las instituciones manifestaron un espíritu de diálogo con el gobierno, la necesidad de generación de políticas públicas de promoción de la producción, exportación e inversión. Es momento de revisar las principales cotizaciones económicas. El dólar para esta jornada se cotiza en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro registra para hoy una cotización de 7 bolivianos 42 centavos y el yen mantiene su cotización ubicada en 0.057 bolivianos. Cambiamos el segmento. Hablamos ahora de deportes. Nos concentramos en la selección boliviana de fútbol que sigue trabajando con miras a la Copa América. A pesar de no haber jugado en estas 2 fechas FIFA, según el técnico de la selección de fútbol de Bolivia, Mauricio Soria, afirmó que va a cambiar el fútbol boliviano con su trabajo. Directo, como se lo conoce. El técnico de la selección habló sobre cómo pretende cambiar el fútbol boliviano y de las cosas que le preocupan de los jugadores. No se queja del poco tiempo que tendrá para trabajar, ya que eso lo hace todos los días. Ve acertada la medida de viajar a Mendoza con anticipación debido a que en el país no hay las condiciones para trabajar como merece hacerlo una selección que se prepara para la Copa América. Variará el sistema de juego de acuerdo al rival y al lugar donde lo haga. Ratifica a Raldes como capitán de la selección y dice que las puertas del equipo nacional están abiertas para todos. Consultado sobre cómo cambiará el fútbol boliviano, comentó lo siguiente. Yo dije que iba a cambiar el fútbol boliviano con la forma de trabajo que tengo, pero nunca dije que Bolivia iba a clasificar al Mundial, porque eso lo veremos con el tiempo. Haremos el mayor esfuerzo para clasificar. Si trabajamos de la manera en que estamos pensando nosotros, tenemos muchas posibilidades de clasificar y lo vamos a intentar al 100%, afirmó Soria. Esto es todo en informaciones para esta jornada de martes 31 de marzo. Los invitamos a visitarnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Déjennos todas sus informaciones que con gustos la vamos a compartir. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.